loratukoden lehen irria izango da. Beste baten eta yo realmente no tengo recuerdo de haber visto títeres de pequeña y sí los había visto en la escuela, pero no me acordaba. ¿Por qué títeres y no teatro de actores? Yo creo que es por la magia del títere. El títere, al ser un objeto inanimado, ya de por sí es una metáfora, ¿no? Para mí llega más al alma. Con los títeres comenzamos en el 2007 junto a Rodolfo. Decidimos crear la compañía de la nada, solo de la inquietud y de las ganas de hacer títeres. Ahora estamos haciendo la producción de los títeres para crear el VATS, que es nuestro proyecto de crear el Polichinela guatemalteco. VATS es el mono. Lo que estamos haciendo es partiendo de la danza del mono, y que en realidad es una cacería, pero curiosamente tiene algo muy titiritesco esa persecución en la selva, ¿no? Y el Bats como un personaje pícaro y con todo ese espíritu esquivo, ¿no? Cha 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 cha. Y el kimono. Muy bueno. El espíritu de él es un espíritu que se repite en todas las civilizaciones, como con Polichinela, por ejemplo, que son personajes de la resistencia. Son pueblos indómitos que, aunque haya pasado la conquista y sigamos conviviendo, es un pueblo que sigue resistiendo, ¿no? Vení a ver. Sigue siendo muy difícil pedirle a alguien que te cosa un traje, explicarle, ¿no? A no ser que sea alguien que haya trabajado antes con títeres, haciendo trajes de títeres o lo que sea. Es muy difícil que te entiendan lo que necesitas. Entonces, la primera vez nos dimos cuenta que teníamos que aprender a coser para poder hacer nosotros mismos. Por ahora esto funciona muy bien, pero no sabemos si va a seguir funcionando bien. Entonces igual después le pongo algo más o le quito o ya no sirve el traje. Entonces es mucho más fácil que lo hagas tú y es mucho más fácil cambiarlo. La ropa es su cuerpo, entonces sí es parte del carácter del personaje, porque en realidad el carácter se forja en el camino. Tampoco tenemos mucho dinero para producción. Muy bien. ¿Qué hace usted parado en este lugar? Yo quiero que trote. Dale orden. Eso. Y cuando quiere que pare, y ahí tiene que estar la que pare para que cuando el otro le pegue y él sale corriendo y quiera parar, no pueda. No le haga caso. Muy bien. Últimamente lo que estamos haciendo es uno actúa y la otra dirige, o el otro dirige. Porque nos dimos cuenta que actuando los dos tardábamos más o menos un año y medio en conseguir la limpieza que requiere el espectáculo. Porque necesitábamos un ojo externo para poder redondear y que quedaran bonitas las obras, ¿no? Como más terminadas. Vamos. ¡Por el venado! Tú primero.
niños y niñas. Permítanme presentarme. Yo soy Antonio Tabarini, el gran. Bañaremos en las playas de Portugal. Te leeré las poesías de la biblioteca de Alejandro. Ven, Marcela, que estas flores son para ti. Nunca falla. ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Ay, Polichinela, no me digas que nunca antes has muerto en tu vida. Pues mira, es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es poner la cabeza en el centro de esta puerta. ¿Lo entendiste? Hasta acá. ¡Ay! Polichinela, ¡te tonto! ¡Concéntrate! ¡La cabeza en el centro! ¡La cabeza en el centro! ¿Me entendiste? ¡En el centro! A la 1, a las 2 y a las 3. Creo que fue muy buena función, un público muy emotivo, entregado. Yo creo que tiene que ver con ese tipo de obras que tienen argumentos muy antiguos y desgraciadamente muy permanentes, ¿no? Con respecto al tema de la justicia o la injusticia, ¿no? Y creo que los niños lo entienden de manera natural, ¿no? Sácame ese palo que está ahí. Ahora saque la vuelta y cierra los ojos. Y ahora le voy a dar su regalo. ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¿Qué vas a hacer? ¿Bolito redondo? ¡Esto es increíble! Polichinela ha vencido el mal. Eso quiere decir que de ahora en adelante ya no habrán políticos corruptos. Eso quiere decir que de ahora en adelante habrá medicina en los hospitales. Los niños de Guatemala no viajarán en trenes de la muerte y no viajarán en busca de un sueño americano. Pero, ¿y ahora? Muchísimas gracias por esos aplausos. Muchísimas gracias y que tengan felices fiestas. Hasta la próxima. A ustedes, gracias por... Sí.
Gracias, muy amable. Pues con razón si era bien cortado, yo también. Los tengo como eso, lo que tus proporciones son más chicas que las mías. Ay, sí, es un... ¡Uy, me entra un tiquitiqui! ¡Ay, qué Aquí está el elenco, somos Rodolfo y yo, todos viajan en una maleta y aparte te da muchas más opciones de hacer tu sueño realidad, en el sentido de que es lo que tú imaginas, es mucho más fácil la producción. Olio sopa, kikili shanda uru, edane no kik, ikimi. Wow!